Bueno, no está con nosotros hoy William Calderón, pero nosotros sí estamos con ustedes al oído. Al oído les tenemos que comentar que se ha presentado un debate curiosísimo con Iván Duque, donde sale a la palestra el presidente Álvaro Uribe Vélez, no entendemos por qué, para decir que el Twitter de Iván Duque no es de Iván Duque, sino de su jefe de prensa. Entonces, sepamos lo primero. Cuando ustedes reciban un Twitter de Iván Duque, sepan que no es de él. Sepan que es de su jefe de prensa, que entiende las cosas que dice Iván Duque de mala manera. A ver, leamos el Twitter de Iván, que era hasta ahora de Iván Duque. Ya sabemos que no es de Iván Duque porque Iván Duque no escribe las cosas que aparecen en su Twitter. Realmente es tan lamentable la redacción de ese Twitter que no parece escrito por una persona que aspire a ser presidente de la República. Pero ¿por qué lo autoriza? ¿Por qué permite que esas cosas salgan a la luz? A ver, leamos en primer lugar el Twitter que se atribuye a Iván Duque, pero que no es de Iván Duque, pero que lleva la firma de Iván Duque. ¿Cómo es ese Twitter? ¿Lo quieren leer? Sí, doctor. Dice lo siguiente: yo quiero ser el presidente del renacer del agro. ¿De qué nos sirven las propuestas para el campo si las instituciones están en manos de gamonales? Se las vamos a quitar. El sector agropecuario debe ser para el pequeño productor. Muy bien. ¿Cuáles son los gamonales que manejan cuáles instituciones? Y sobre todo la frase de se las vamos a quitar, que es muy importante. Se las vamos a quitar, sí, muy bien. Las instituciones sí, en manos de los gamonales. A ver, que diga Iván Duque quiénes son los gamonales. O es que tiene un jefe de prensa que le entiende todo al revés. Todo al revés. Entonces dicen que hay una grabación de Iván Duque que contradice exactamente todo lo que Iván Duque dice en su Twitter, que no es de Iván Duque. Pues doctor Fernando, tenemos la grabación del foro del Centro Democrático en Ibagué, donde se refiere a este mismo asunto, digamos, en gran parte, en otras palabras. ¿Pero antes o después del Twitter? La cosa Esto es así, antes, el video es antes de este Twitter. Sí, eso fue antes, luego sale este tweet, y hay que decir que esto lo sabemos acá en La Hora de la Verdad, pero en medios de comunicación nunca se habló de esa grabación que vamos a escuchar, sino solamente del tweet. Es decir, la crítica evidentemente va al tweet, porque ahorita que usted escucha las palabras se va a dar cuenta que no tienen nada que ver con esto, es decir, no es eso. Si el jefe de prensa lo que intentó fue poner en el texto las palabras, pues lo hizo muy mal porque no tiene nada que ver. Entonces, toda la polémica y los medios de comunicación se basan en ese tuit que sigue en la cuenta de Iván Duque, y que hay que decir que la polémica es que él ni siquiera salió a decir que eso no era lo que quería decir, ni tampoco salió a decir lo del jefe de prensa que estamos contando acá. Eso lo explica el presidente Uribe, que también lo podremos escuchar en breve. Pero ¿les parece? Escuchamos lo que dice. Perdóneme, el presidente Uribe, ¿por qué tiene que corregir los tuits de Iván Duque? Claro, esa es la pregunta, que hay terceras personas explicando, pero él no ha explicado eso nunca, ni ha dicho nada de lo que estamos diciendo. Bueno, esto es lo que dice Iván Duque. Oigamos, pues. Yo quiero ser el presidente del renacer del campo colombiano. Y para ser el presidente de ese renacer, déjeme empezar por lo más básico. ¿De qué nos sirven los discursos bonitos del agro cuando vemos que las instituciones del sector agrario están consumidas por el clientelismo? La primera decisión que voy a tomar en materia del sector agrario es que lo voy a despolitizar por completo, y vamos a tener gente técnica, idónea y preparada, y los políticos no serán dueños de ninguna entidad. El sector agropecuario será para el pequeño productor, para los gremios que generan empleo y transformación. Esa es la grabación de Iván Duque respecto. No tiene nada que ver. Pero no tiene nada que ver con el Twitter. Pero que el sector agropecuario será para el pequeño productor, lo dijo también en su discurso. Y esa es toda una concepción sobre el campo. Pero yo sí creo que ahí se refería más a un tema de gremios, ¿no? Me da la sensación de despolitizar los gremios. Yo lo leí así. Eso lo dijo primero. A ver, repitámoslo, pues. Pongámoslo nuevamente. Bueno, póngalo, pues. Yo quiero ser el presidente del renacer del campo colombiano. Y para ser el presidente de ese renacer, déjeme empezar por lo más básico. ¿De qué nos sirven los discursos bonitos del agro cuando vemos que las instituciones del sector agrario están consumidas por el clientelismo?
La primera decisión que voy a tomar en materia del sector agrario es que lo voy a despolitizar por completo y vamos a tener gente técnica, idónea y preparada, y los políticos no serán dueños de ninguna entidad. El sector agropecuario será para el pequeño productor, para los gremios que generan empleo y transformación. Bueno. Sí, definitivamente sí cambiaron la redacción total de lo que dijo Iván Duque con cambiaron la redacción. Bueno, no estoy de acuerdo, Damar, pero si usted insiste, entonces lo cambiaron. No, lo digo, mire, por lo siguiente. Llega y dice el Twitter en la cuenta del senador Iván Duque: yo quiero ser el presidente del renacer del agro, él dice del campo colombiano. ¿Qué cambio? No, eso sí es un cambio fundamental. Un momento. ¿De qué nos sirven las propuestas para el campo si las instituciones están en manos de gamonales? Nunca habló de la palabra gamonales, habló de clientelismo y habló de despolitizar el campo colombiano. Sí, o sea, en eso estamos de acuerdo todos. A ver, ¿qué es despolitizarlo? Despolitizarlo desde el punto de vista de la política agropecuaria del gobierno, o se está refiriendo a los gremios y le está haciendo un mandadito a algunos gremios que no son partidarios de las FARC y que no son partidarios del acuerdo con las FARC. ¿A quién se está refiriendo? No sé, yo sabemos porque es que además como el gobierno, pero ¿no? Es que además él no ha aclarado. El punto es que él no ha aclarado, no ha quitado el tuit y los terceros son los que salen a decir todas estas cosas. Pero ¿qué dice el presidente Uribe o cómo lo defiende el presidente Uribe? A ver, pero siga. Listo, pues ya. No, ¿Qué más? Lo de que el sector agropecuario tiene que estar en manos de los pequeños productores. A ver, ¿cómo es eso? ¿Es partidario del minifundio o no es partidario del minifundio? Como regla general, como volver el campo colombiano un centro de minifundio. ¿Eso es lo que quiere o no? Sí, eso es lo que él tiene que aclarar. Pues no, en ninguna parte lo aclara. No, en ninguna parte lo aclara, doctor Fernando. No. Bueno, en ninguna parte lo aclara. Entonces, ¿usted por qué dice que no tiene nada que ver el Twitter con lo que dijo? Pues sí lo dijo. Pues que lo aclare. Diga, me equivoqué. Eso fue en el fervor de una oración que pronuncié muy malita, además, pues muy malita, muy pobre. Pero en fin, atribúyalo a lo que le dé la gana. Pero no estoy proponiendo el minifundio como la base del desarrollo agrícola del país. Cuando hablo de instituciones públicas y no me estoy refiriendo a los gremios, porque pues me parece que este es un mandado para ciertos gremios que no le gustan. ¿O no? Pues en otro trino dice el senador Iván Duque: vamos a promover el feliz encuentro de la agroindustria con los pequeños productores para dinamizar el campo. Hay que decir que eso fue lo que él hizo después de que se desatara toda la polémica, pero fue después de que los medios de comunicación empezaran a sacar eso. Él empieza a sacar otros tweets, ojo, no diciendo este tweet está mal redactado, mi jefe de prensa se equivocó, no, sino como expandiendo la idea y diciendo lo que acaba de decir Demar, entonces diciendo cosas como que el ICA está haciendo mal su función y todas estas cosas, y pues esa fue como su especie pues uno no encuentra después trinos hablando de la necesidad de implementar o implantar el minifundio como sí, no, claro, se puede leer entre líneas. Fue poner trinos diciendo... Pero yo no sé si les parece, doctor Fernando, cuál fue la explicación, porque hubo alguien que explicó lo que quiso decir Iván Duque, que fue el presidente Álvaro Uribe Vélez. Bueno, Iván Duque tiene intérpretes pues de mucha significación. Pues escuchemos qué es lo que dice el presidente Uribe, si le parece. Esa pregunta del plebiscito fue muy difícil. Yo habría querido tener a Santos en la actuación de ellos. Esa fue la prueba que nos faltó. Y decir un día, tenemos que irnos por el no en el plebiscito. Segundo, por ejemplo, voy a decir esto. Ayer en prensa de Iván Duque se equivocaron. Porque sacaron un Twitter que crea confusiones. El jefe de prensa Iván dijo: le vamos a quitar las instituciones agropecuarias a los gamonales y la política agropecuaria es para los pequeños. Leyendo bien lo que ha dicho Iván Duque, le van a quitar las instituciones agropecuarias a la politiquería y la política agropecuaria es para todos. Aquí tiene que llegarse a lo siguiente: un compromiso mínimo programático firmado por todos. El que gane lo ejecuta. Tengan en cuenta que entre las cosas muy importantes que les han preguntado para que se preparen el doctor Carlos Gómez y ustedes para un corto cierre es esto: el desempleo de los jóvenes. Listo, esa es la intervención del presidente Uribe.
Bueno, muy bien. Entonces es tratando de sacar la pata que metió Iván Duque en un tuit. ¿Uno responde o no responde por y que él no quiere sacar porque no ha dicho nada? Pero a mí me sorprende, para empezar, uno es responsable de su Twitter, es como el correo personal. Yo no me meto en su correo, doctor Londoño, yo no le escribo sus correos, usted responde por sus correos electrónicos o no, y eso es lo normal. Salir a decir que fue su jefe de prensa es grave, ¿no? Pero además, Montserrat, si después de toda esta polémica no quita el tuit y no dice nada directamente sobre eso, pues ¿qué hacemos también? Bueno, si está arrepentido y si esa no es la visión del campo que tiene. Yo personalmente, pues siguiendo la hoja de vida de este señor, creo que no ha oído berrear un ternero. Creo que no distingue un caturra de un borbón. Creo que no ha estado en el campo jamás, pero eso es lo que creo. A lo mejor me dicen otra cosa distinta y tiene mucho contacto con el campo colombiano. Pero que quiere rectificarse, magnífico, me equivoqué, y entonces explique si los tweets que manda o los Twitter o como los quieran llamar son de él o no son de él, para que sepamos quién escribe. Es que uno no puede hacer eso. Uno no puede poner una cosa con su firma, y esto es una firma electrónica, y después decir que el jefe de prensa se equivocó. ¿Y cómo es eso de los gamonales? ¿Cuáles son los gamonales? ¿Dónde están los gamonales? ¿Y quiénes son los gamonales y a quiénes se está refiriendo? Y el enlace entre la producción agroindustrial y los pequeños productores, pues magnífico. ¿A qué se está refiriendo? A lo que está haciendo el doctor Murgas hace cuántos años y luchando denodadamente por conseguir una producción agroindustrial de primer nivel, en el caso específico de la palma de aceite. ¿A eso se está refiriendo? ¿O a qué se está refiriendo? Bueno, en fin. Yo no sé, yo de la entrevista que escuchamos no saco esa deducción. Me parece que tengo. Bueno, el discurso, la lectura que yo leo es la que hizo el presidente Álvaro Uribe, pero escuchen que dice una oyente que se llama Andrea en el chat, que Iván Duque sí habla en esa entrevista de gamonales, que escuchemos la entrevista entera. Eso dice esta oyente, no lo sé, hay que escucharla por completo a ver si eso es cierto. Y dice otro oyente, me remito a las opiniones de los oyentes que están muy activos, que firma como invitado 187, dice: el presidente Álvaro Uribe fracasó con Santos y nos preocupa que vuelva a lanzar al estrellato a otro parecido. Hay mucha desconfianza entre la gente, porque fue el presidente Álvaro Uribe, no olvidemos, el que llevó al presidente Juan Manuel Santos a la presidencia, ¿no? Claro, fue él. Y esa fue la polémica que se desató este fin de semana en redes sociales, porque de verdad fue bastante impactante. Les quiero contar que después de eso, por ejemplo, Rafael Nieto tuitea lo siguiente: Colombia le tiene que cerrar la puerta al funesto exprópiese, proteger la propiedad privada, impulsar a los nuevos emprendedores y estimular a la empresa privada, gran motor de empleo y desarrollo. Entonces de ahí se desató toda pues la polémica. De hecho, Nieto, presidente, fue tendencia en Twitter el fin de semana. Nieto definitivamente está agarrando bastante fuerza en Twitter. Luego José Obdulio también empezó a tuitear y dijo, por ejemplo: comparto política agropecuaria de Iván Duque, vulgar que compañeros de la bancada se atrevan a insinuar que un precandidato del CD promueve políticas cercanas al expropiese chavista. Pero entonces un poco también darse cuenta que la crítica es, si alguien dice algo, no lo rectifica, ¿cómo quieren que la gente no reaccione? Y es una crítica. Entonces, si lo que querían era dividir al Centro Democrático, ya lo están consiguiendo. Tienen éxito. Y en eso sí estoy de acuerdo con el presidente Uribe, pues tardíamente, porque lo estoy diciendo hace muchísimos meses. Por Dios, una plataforma política de convergencia del Centro Democrático. Un programa de acción. ¿Hace cuánto tiempo estoy diciendo eso? ¿Hace cuánto tiempo? Pero mucho, más de un año seguramente. Bueno, muy bien, sí. Muy bien. Por Dios, démosle al país una salida, mostrémosle un horizonte. Pero esto pues, con tweets que no son de uno, no son del que los firma, sino que son del jefe de prensa, y con tweets de que dice que esto hay que entregárselo a los pequeños empresarios del campo, a quienes respetamos inmensamente. Mire, la producción cafetera es una producción de minifundio. A mí me van a enseñar de minifundio. Los que no tienen idea.
los que no han ido a un cafetal, los que no han visto cómo se coge el café, ni cómo se hace un almácigo, ni cómo se hace una cama para poner las semillas, me van a explicar de café. Pues la gran producción cafetera de Colombia es de minifundio. Pero ese es el modelo para todo el campo colombiano. Ese es el modelo para la altillanura. Ese es el modelo para la Mojana, para los llanos orientales. Volver al minifundio, al pequeño productor. ¿Eso es lo que quieren? En un mundo que está necesitado de comida y de tierra que se explote productivamente y competitivamente. La empresa a la que se refiere el doctor Rafael Nieto. La empresa. Eso es una empresa. El pequeño productor será un microempresario. ¿Le podemos dar ese nombre? Pero por favor, y que eso coincide con las FARC, pues coincide con las FARC. ¿Qué le vamos a hacer? Pero ¿qué es lo que están diciendo? ¿Cuáles son las 3 millones de hectáreas? A ver, doctor José Obdulio Gaviria, ¿ese no es el expropiese? ¿De dónde van a salir esas 3 millones de hectáreas? ¿No ha leído el acuerdo con las FARC? Pero por favor, pongámonos de acuerdo y digamos, bueno, fue un mal momento y al doctor Iván Duque le escribe los tuits quien no debe ser y entonces no le creamos a los tuits del doctor Iván Duque. O que de aquí en adelante diga, este tuit sí es mío y el próximo va a ser de mi jefe de prensa. Eso no es explicable. Mucho más explicable es, me equivoqué, no quise decir eso, aclaro mi posición, creo en la gran empresa agrícola, creo en el gran desarrollo agrícola del país con grandes capitales, de lo que pueden pertenecer pequeños accionistas. ¿Quién ha dicho que no? ¿Quién ha dicho que no? Que las grandes empresas no pueden pertenecer a muchos miles de empresarios, es decir, de inversionistas de capital o de inversionistas de trabajo. Pero por favor, seamos claros y no nos vengan con el cuento de que qué pena, es que se equivocó el jefe de prensa. Y vamos a leer completo de mea completa. Dice que sí habló de gamonales. Queremos saber quiénes son los gamonales y a qué se está refiriendo el doctor. Yo lo encontré ya, doctor Fernando, a propósito. Él dice que estos son parte de sus palabras en el foro, en Ibagué. Dice, vamos a quitarle a los gamonales políticos las instituciones del agro que hoy controlan el cliente y la politiquería. A los gamonales políticos. Bueno, muy bien. Entonces a los gamonales pero hay que decir también hay que quitarles el campo, pues obviamente si va a haber un nuevo gobierno, ese nuevo gobierno no será para mantener en el Ministerio de Agricultura y en las instituciones agrícolas a los mismos, pues obviamente hay que quitárselos porque se les van a quitar todo. Decía Vanessa. No, que hay que decir que también, entonces, si fue culpa del jefe de prensa, tiene un jefe de prensa bastante de izquierda, porque es que dice, se las vamos a quitar, es que la frase es impactante, y luego dice, el sector agropecuario debe ser para el pequeño productor. Es una cosa excluyente. El sector agropecuario debe ser para el pequeño productor. A ver, ¿eso qué significa? Pero que lo expliquen y que hagan un programa único, por Dios, en lo que estamos insistiendo hace meses y meses y meses, y no en esta locura de 5 candidatos compitiendo los unos con los otros y viendo cuál se echa el discurso demagógico que más aplausos le traiga. Eso no puede ser, están dividiendo el partido, lo están dividiendo, en lugar de unirlo lo están dividiendo, eso es la verdad. Bueno. Plataforma única y plataforma única ya. Candidato único cuanto antes. Pero eso no va a funcionar. Las noticias que tenemos sobre el particular son noticias bastante malas. Porque nadie acepta la idea del otro. Porque cada uno propone la idea que le parece más conveniente a su interés. Y ahí estamos. Querían 5 candidatos, pero son 5. ¿Y por qué excluyeron a Luis Alfredo Ramos? ¿Por qué lo excluyeron? Que quería ser candidato. ¿Y por qué no se habla de Oscar Iván Zuluaga? ¿Oscar Iván Zuluaga pasó al olvido? ¿Lo condenaron a la noche negra? ¿Qué fue lo que pasó? Sí. Oiga, a mí eso, yo sí le tengo que confesar que a mí me sorprende, ¿no? Porque tiene todo un capital electoral, ¿no? Tiene 7 millones de votos, que no es cualquier cosa. Y tiene usted razón. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que pasó al olvido? Porque el presidente Álvaro Uribe defiende a unos y les dedica a otros el silencio e incluso cuestiona, ¿no? Algunas cosas, ¿no? A mí me llama mucho la atención. Me parece que esa no es una jugada inteligente.